preguntas por vuestra parte. Sí os ruego que cuando pidáis la palabra y se os dé, que sean preguntas, que sean intervenciones cortas, no por otra razón, sino porque permite que pregunten más personas de los que estamos aquí presentes y podamos después pasar a tomarnos una copa y seguir comentando todo lo que ha sucedido aquí esta tarde. Así es que alguien quiere preguntar algo, es el momento. Andrea. Sí, la pregunta va destinada al transporte primero privado. En cada ciudad es como una malla, van los coches de norte a sur y los del este al oeste. Si funcionan los de norte a sur, los otros están parados. Si más o menos se distribuye igual, quiere decir que la mitad están parados. ¿Por qué están, gastando gasolina, están contaminando cuando hay tecnologías que la aplican? El coche eléctrico lo para, precisamente hay tecnologías de autobús Star Store que también funcionan. ¿Por qué no aplicarlas a los coches? Esa es una de privados. Y respecto al público, parece que se prima el control. O sea, yo entro al autobús, hay siempre el señor mayor jubilado que está esperando y me tapona y no puedo pasar. Debería haber otro camino paralelo, de tal manera que pasan 4 o 5 jóvenes por el otro control y van ticando, y cuando acaba el señor mayor, pues están todos y aumenta la velocidad. Pero parece ser que prima, no sé si el control del autobús o que en el consorcio de transporte no han visto esa posibilidad de poner 2 controles paralelos. Muy bien, pues el transporte. De la primera pregunta que dices, efectivamente, si una red ortogonal, pues efectivamente cuando uno está funcionando el otro tiene que parar, eso está claro, ¿no? Ahí hay algunas fórmulas de salirse de esto, eso lo saben los ingenieros de tráfico, que es de tener algunas vías prioritarias que tienen preferencia en un sentido y otras en otro, y con eso se consigue alguna mejora, pero evidentemente la red tradicional reticulada de cada 150 metros, 200 metros tener una parada, pues evidentemente no es lo más eficiente. Y respecto a lo segundo, pues la verdad es que habría que preguntarle al consorcio de transportes, pero efectivamente el tiempo de abordaje y bajada de todos los modos de transporte público es uno de los grandes problemas que existe en el sistema de transporte. Afecta al número de puertas, afecta a la longitud de andenes, a la longitud de paradas, cómo se hacen las colas, y hay mucha investigación en ese tema porque es uno de los temas claros. Evidentemente lo que también es un coste, si hubiera varias torniquetes de acceso tal, pues también sería un mayor coste, pero bueno, yo creo que es un tema que tiene que estudiarse más y que tiene mucho que ver con la modularidad de los vehículos que se utilizan en este sistema de autobuses en concreto y en los sistemas de metro, pues también con los accesos y salidas, ¿no? Respecto a la parte de transporte público, que puedo conocer más, te diré que es verdad que en España, por motivos tradicionales, no tiene que ver con nada más que la tradición, siempre los autobuses se ha solido entrar por delante y se sale por las puertas traseras, y esto efectivamente es una ineficiencia. Lo bueno, y la verdad es que mientras estás en España y solamente piensas en España, parece algo normal, pero cuando sales a otros países de Europa ves que se entra y se sale por las 2 puertas indistintamente. Obviamente el ticket suelto se vende, lo tiene que vender el conductor porque alguien lo tiene que vender, aunque también hay soluciones para eso, para poder vender el ticket suelto en el medio del autobús, pero poner las canceladoras que permitan cancelar en más de un punto dentro del autobús es algo que se hace en otros países, y en España por motivos tradicionales no se hace nadie, y es algo que habrá que ir cambiando en los próximos años. Por favor, quería hablar de la presentación esta de los sensores, que me ha encantado, que me podía indicar ahora si ponen el M2M, que habrá el Internet de las cosas, ahora se duplicará, triplicará el número de sensores que haya por la ciudad, entonces habrá mayor consumo de energía.
pensado también poner cubiertas vegetales para que se disipe energía complementaria a todas estas cosas tan interesantes que ha contado. Pues es interesantísima la pregunta que hace usted. En la medida que podamos alimentar sensores de una manera, vamos a decir, más cómoda, es decir, que les llegue la energía por el aire, pues aparecerán aplicaciones donde se utilicen esos sensores. O sea, eso no hay duda, pese a que necesitemos aportar más energía para eso está claro. Con el tema de los sensores hay una problemática, y es que un sensor para funcionar necesita energía, y la única energía, digamos, que tiene de forma estable es una que hayas almacenado en una batería. Entonces, lo que se está trabajando mucho es en sistemas que se denominan Energy Harvesting, de recolección de energía del ambiente, para recargar esa batería. Se puede ser desde un mini panel solar, puede ser algún piezoeléctrico o alguna cosa mecánica que con el propio movimiento recupere algo de energía. Esas energías son muy pequeñas y no tienen capacidad suficiente de hacer que el sensor funcione. Entonces, lo que se hace es que se va almacenando esas pequeñas cantidades de energía en una batería, y cuando hay suficiente, el sensor hace su función. Estamos hablando, por ejemplo, que es un ejemplo que viene muy bien, un sensor que mida, pues yo qué sé, la humedad del ambiente. No es necesario medir la humedad del ambiente en cada segundo, se puede medir cada minuto y no pasa nada, se tiene una respuesta muy fiable, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo. O sea, a día de hoy hay sistemas, pero no están de momento resueltos para coger energía al ambiente, y se funciona con baterías. Cuando la batería se acaba, si no hay ningún sistema de recolección de energía, hay que recargarla, y eso significa parar el sensor, y es una problemática bastante grande. Se está trabajando mucho en la alimentación de esos sensores inalámbricos, muchísimo. Y luego lo de las cubiertas vegetales, pues casi le hago la pregunta a usted, que me lo cuente, porque yo no las conozco. Eso es una idea, es una buena idea, ¿no? Es una idea a estudiar, desde luego, pero... yo no. Sí, para el... Sí, está claro. Sí, está claro. Sí. Ahora, Sí. a estudiarla. Perfecto, sí. Hay experiencia. Sí. Lo único que yo entiendo, claro, que en una ciudad ese espacio está limitado. Entonces, pues a lo mejor no tienen suficiente capacidad, ¿no? Muchas gracias. Emilio. Hola, yo soy Emilio Rivas. Teleco, ya me está diciendo Enrique que hable poco. Bueno, vamos a ver si nos explicamos. Yo quisiera preguntarle a Andrés, que anda por ahí por Bruselas. Creo que esta mañana estaba en Bruselas, ¿no? Caramba. Y entonces, ¿para qué queremos el ahorro de energía, la videoconferencia, el teletrabajo y tantos otros recursos que hay para poder ahorrar energía, ¿no? Luego quería preguntarle a Óscar, que, hombre, que ha hablado mucho de la distribución corriente continua, pero no de las smart grids. Además, estaba confundiendo la distribución con el transporte. Está hablando de transporte, pero no de distribución. La distribución sí que se podría hacer mediante las smart grid. Y de eso creo que también en Bruselas andan poniendo palos en las ruedas, ¿no? Y finalmente a Juan March, no el banquero, ¿no? Aquí el ingeniero. que cómo es que no hemos hablado tampoco de el transporte a demanda y control de flotas, que es en realidad lo que llevan en Valladolid, que creo yo, ¿no? Y a eso me quería referir, porque otra vez más, como Teleco, que las Smart Grids son la base para hacer todo esto, y quería saber si efectivamente lo están desarrollando. Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Cuantas más reuniones se hagan online, que ya hay muchas y cada vez más, pues más se ahorra de todo tipo, y sobre todo de tiempo, accidentes y problemáticas varias. Pero de vez en cuando hay, como este caso era una reunión plenaria de muchísima gente, difícil de hacerlo de otra manera, pero bueno. Pero vamos, estoy contigo, es decir, la tecnología hoy en día, y de hecho, pues esta semana he tenido varias reuniones de ese tipo a través de varios aparatos que tienes ahora. Villalmir, ¿qué es eso de la virtualización? También Enrique me la preguntaba. Y le digo, pues hombre, te podías ahorrar, ahora en un momento no te puedo decir nada así, pero te podrías ahorrar un viaje. Que otro dice, pues esta tarde me voy a Bombay. Efectivamente.
Bueno, yo voy a responder a lo que me ha preguntado, pero también voy a decir que un buen ejemplo es lo de hoy, ¿no? Que creo que nos están viendo el que quiera desde su casa en cualquier sitio del mundo sin tener que desplazarse a Madrid y llenar más el salón que está lleno, entonces no cabe. O sea que sí, es verdad que hay que apostar por eso y creo que se está haciendo, pero hay veces que las reuniones son presenciales y no se puede hacer nada. Sí, lo sé, pero es que me apetecía responder a eso. A ver, yo cuando he hablado de distribución en continua, estoy hablando de distribución en continua en baja tensión. Las Smart Grids es una generación distribuida, donde podemos tener pues, muchos tipos de generadores de electricidad que normalmente se van a acoplar en alterna y vamos a transportar la energía en alterna, que es mucho más efectivo. Y cuando hablo de continua, estoy hablando de continua en edificios, donde puedes tener en el enchufe de casa un enchufe de continua. Eso es una cosa que se está utilizando en sistemas aislados y es una cosa donde ya hay proyectos pilotos de edificios con tensión continua. Oye, perdón. No, vamos a ver. Smart Grids es generación distribuida de electricidad. Puede ir en continua, puede ir en alterna. Normalmente lo que predomina es en alterna. Yo precisamente lo que quería apuntar aquí es lo más novedoso, que es la continua. Que es lo más novedoso es ir a continua, eso es lo que yo creo. Bueno, y por lo que a mí me toca, me decías que por qué no había hablado de parte de las cosas que hacemos, efectivamente, que son la gestión de flotas, igual que el ticket, etc. Y yo te lo voy a decir claro. Yo es que me dijeron que tenía solo 20 minutos, entonces no podía hablar de todas estas cosas porque me enrollaba demasiado. Pero en cualquier caso, esas tecnologías como tecnologías básicas estaban detrás de todos los ejemplos que he contado de tecnologías, de soluciones. Hay una palabra allí y lo tenemos ya. Dos más. Sí, muy buenas. Yo simplemente quisiera... No sé. No, oye, es que inténtalo porque como están transmitiendo por internet no se entera nadie de la pregunta. Que quisiera resaltar un par de puntos. Uno es que a poco que alguien se haya dado una vuelta por Madrid verá que las carreteras día a día, todas las nacionales en la entrada están atascadísimas. Y es porque la gente quiere venir, todo el mundo, mucha gente a Madrid a trabajar, tiene su puesto de trabajo y en general a las mismas horas. Eso en un pueblo no sucede, en mi pueblo yo no tengo atascos. Entonces, tal vez, en vez de tener que implantar todas estas medidas de transporte inteligente y tecnologías que pueden estar bien, tal vez si modificáramos los horarios laborales, si flexibilizáramos las entradas y salidas laborales, eso conseguiría reducir un montón la congestión. En vez de ir todo el mundo entrando a las 9 del trabajo, hubiera unos horarios de entrada desde las 8 hasta las 12, perfectamente. Es una flexibilidad laboral muy potente y con eso conseguimos disminuir las congestiones, disminuir los atascos, disminuir contaminación, disminuir gasto de recursos, disminuir gasto de energía, dinero para el bolsillo. Y no supone un quebradero de cabeza de tener que implantar medidas. Eso es fundamentalmente la pregunta. ¿Qué opinión tienen de tirar por esa medida de flexibilizar más el horario laboral, más que implantar medidas de coste por entrar, coste por utilizar la infraestructura, cuando todo el mundo tiene el hábito de trabajar a las mismas horas? Vale, ok. Gracias. Pues si quieres respondo. No, eso es efectivamente esta medida que tú dices es una de las clásicas que hay, de las que se engloban dentro de lo que sería la gestión de la demanda. Efectivamente, una de ellas es la gestión de horarios. Y efectivamente, en muchos países se ha flexibilizado, y en España también hay muchas empresas que tienen no de 8 a 12 de la mañana, pero sí que hay horarios flexibles, hay una hora, vamos a decir, fija en la cual todo el mundo tiene que estar, pero puede entrar antes o a esa hora límite y de salida lo mismo, ¿no? De todas formas, y eso es también un poco lo que planteaba, es decir, hay que cambiar el comportamiento de la movilidad, también que va relacionado con el comportamiento de las actividades que se realizan. De todas formas, tiene complicaciones, porque claro, no solo es que cambies tu horario de trabajo, pero tiene que cambiar también el horario del colegio de los niños, el horario de los comercios. Los comercios a su vez están ligados con otras actividades. En fin, que el cambiar todos los horarios o que todos sean flexibles hace que sea mucho más complejo y mucho más costoso socialmente aportar los servicios. Pero efectivamente una cierta flexibilidad es algo muy deseable y en algunos, ya digo, empresas o grandes centros de trabajo se está planteando. Por mi parte, no puedo estar más de acuerdo. Evidentemente, flexibilizar los horarios es algo bueno a priori,
Desgraciadamente luego los horarios, en su mayoría, para la gran parte de los trabajadores dependen fundamentalmente de los horarios de los niños y de los horarios de los colegios, etcétera. Con lo cual, al final, aunque se flexibilice el horario, nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos horario flexible y aunque se flexibilice, la mayor parte de la gente termina yendo a unas horas bastante concretas, a unas franjas bastante concretas. Y en cualquiera de los casos, las políticas que hacemos no van en contra de flexibilizar los horarios, es al revés, es un conjunto de incentivos que permita, por un lado, que los trabajadores presionen a las empresas para que el horario sea flexible y, por otra parte, que una vez que tenga el horario flexible, tengan un incentivo más para ver cómo encajan las piezas y conseguir aprovechar mejor la infraestructura existente. Hay una palabra ahí pedida, otra allí y otra aquí y acabamos. ¿Ok? Bueno, Tres más. fundamentalmente cuando tenemos dinero se trabaja desde la oferta de infraestructura más que desde la demanda, y eso produce algo que es que el transporte privado se acaban las redes llenando con suma facilidad y muy rápido, ¿no? Comentabas, Andrés, que en cambio los otros sistemas de transporte público tardan mucho más en surtir efecto, pero ciertamente lo del vehículo privado, carretera que se abre, carretera que se llena, ¿no? Quizás como estamos en este momento en una época de crisis, no sería el momento de introducir medidas de demanda restrictiva con la finalidad de, por lo menos ya que no podemos invertir en infraestructuras, invertir en racionalidad, nada más. Oye, perdona, si os parece que hacemos las tres preguntas y contestamos. Bueno. Pasa ahí, Andrea, al fondo, la última fila. Bueno, yo no sé si será porque tengo un poco más de sensibilidad social, pero es una pregunta en relación con eso que decías de la tasación flexible en torno al uso de las carreteras. Yo creo que supondría también un cambio total de titularidad de una infraestructura que es pública o, en el caso de la congestión, un bien común, pasaría a ser un poco un bien de club, ¿no? Porque, bueno, has dicho que evidentemente al final solamente la gente que realmente lo necesitaría lo utilizaría, ¿no? Pero, bueno, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades tampoco de un gasto. Entonces, bueno, ahí veo una cuestión de desigualdad bastante importante. Y luego otra pregunta con respecto a los nuevos desarrollos urbanísticos que se han producido en Madrid. Yo creo que se ha perdido un poco, los PAUs, se ha perdido un poco la oportunidad de desarrollar un medio sostenible y un poco más verde. Y al final estamos viendo que se está peatonalizando un centro, pero por esa demanda que hay externa. ¿Se ve algún futuro de cambio a esos PAUs? Porque han desocupado todo el suelo vacante que había en Madrid, pero verdaderamente no van en la línea de promover una movilidad más verde. Andrea, y la tercera palabra está pedida aquí. Lo siento por el paseo. ¿Tienes alguna? Vale, pues la hacemos. ¿Cuántas tienes? Chema, ¿cuántas hay? Chema, ¿cuántas hay? Una. Vale. He leído hace un par de semanas una noticia acerca del aprovechamiento de la energía de frenado en el metro de Madrid. Era para que comentaran un poco brevemente el sistema, si está cuantificado el ahorro y si se está pensando en implantar en otros sistemas como el Cercanías de Madrid. Y hoy hemos hablado ahora con Chema Lapuerta, que está recogiendo las preguntas que vienen por internet, por Twitter. ¿Tiene una pregunta que quiere plantear? Selecciono dos. Una dice Jam, dice, ¿puede explicar por qué la corriente alterna se usa a nivel mundial y cuáles son algunos de los problemas que habría si no utilizáramos corriente alterna? Y luego preguntan si los buses de continuo se han utilizado en edificación. Yo el primero no es un experto en energía y se han utilizado alguna experiencia en edificación en vivienda. Muy bien, pues todas esas preguntas de golpe las vamos a contestar y terminamos después. Adelante. Como queráis, el orden que vosotros queráis. No sé, bueno, Alberto de Boley, ¿no? Nunca, vamos, totalmente de acuerdo contigo, como es lógico, como siempre. Y yo creo que efectivamente los tiempos de crisis son tiempos buenos, porque obligan a plantearse cosas y por tanto permite un cambio de modelo de comportamientos. Generalmente en las administraciones, y tú lo sabes perfectamente, es muy difícil plantear hacer las cosas de otra manera cuando no hay ninguna problemática externa que te obligue a repensar las cosas. En cambio, cuando hay problemas económicos, por ejemplo, o hay problemas de recortes de personal, consecuencia de los económicos, pues entonces hay que decir, bueno, hay que hacer las cosas de otra manera. Y a lo mejor al hacer esas cosas de otra manera es cuando puedes hacerlas mejor. Probablemente a veces con menos recursos se puede hacer mejor. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo que se han hecho muchos desarrollos urbanísticos de una manera mal hecha, que han inducido pautas de movilidad absolutamente inadecuadas.
y en cambio no se ha invertido en, digamos, en la línea correcta cuando había dinero para poder cambiar, digamos, esas pautas de movilidad. Yo creo que hay un principio, y es la integración de los sistemas en la planificación, cosa que es muy difícil a nivel municipal, a nivel estatal, etcétera. Es decir, que quien planifica las carreteras no es el que planifica los servicios ferroviarios y el que planifica los servicios de transporte aéreo, y entonces cada sector intenta desarrollar lo más posible sus redes pensando que es el único sector. Y la planificación, por definición, tiene que ser integrada, y lo mismo en las ciudades, y por tanto se trata de resolver un problema, porque el problema de movilidad no es un problema de modos, es un problema de las personas. La persona no tiene ruedas ni tiene ningún aditamento para ningún modo de transporte, sino son diversas soluciones, y lo que se trata es de planificar desde modo integral, que es, yo creo que es el gran reto del futuro, es decir, pensar, y eso que se ha comentado aquí varias veces, de Smart Cities, que es un poco el leitmotiv de ese máster que está lanzando la Politécnica, pues es precisamente eso. Pensemos desde arriba, no pensemos en planificar en detalle, sino pensemos en planificar el conjunto. Y entonces se buscarán sinergias, se buscarán soluciones, digamos, que ayuden o beneficien a varios de los elementos de ese sistema. Bien, y yo no sé si contar alguna cosa más de este tema de los desarrollos urbanísticos y de los PAUs que has comentado. La verdad es que no he entendido muy bien, digamos, el motivo de la pregunta, pero efectivamente creo la respuesta que he dado ahora mismo tiene que ver un poco con lo que tú has dicho. Es decir, se está desarrollando, coge uno la lupa, desarrolla una parcela del terreno, una parte sin conectarlo con la red, ¿no? Hay ejemplos realmente maravillosos para sacarlos en la fotografía y para sacarlos en una revista de un desarrollo urbanístico maravilloso, pero luego que no tiene conexión de transporte con el resto de la ciudad, y dices, bueno, y todo lo que ahorramos en energías renovables y tal en esa zona de la nueva desarrollo urbanístico, pues se pierde comunicándose con el centro de la ciudad, y ciudades, te podría poner algún ejemplo, que han recibido premios y tal, de ciudad verde, no sé qué, y luego si haces el balance energético global o el balance de sostenibilidad, pues los resultados son absolutamente negativos, ¿no? Vale. Bueno, pues de las cosas que han preguntado, que puedo responder algo más. Del tema del frenado, energía de frenado, bueno, es una cosa bien conocida. Básicamente, técnicamente, lo que consiste es en cambiar el circuito que conecta la catenaria con el motor, es hacerlo bidireccional, de manera que el flujo de energía no solo vaya de la catenaria al motor, sino que se pueda devolver hacia atrás. Es más barato hacer un circuito que sea unidireccional, es decir, que dé la energía al motor, que es el principio de lo que se espera, pero es perfectamente conocida la solución de poder recuperar energía, y de hecho es lo que se hace en los vehículos eléctricos, por ejemplo. Entonces, es una solución factible, lo que pasa es que requiere una inversión importante, porque hay que cambiar esos circuitos que van en los trenes. Entonces, bueno, pues ya entiendo que supongo que dependerá de disponibilidad económica o de planes de renovación o de lo que sea. Es una solución conocida, ¿no? Y luego, respecto a la pregunta que hacía la persona por Internet, pues yo diría lo contrario. No sé si preguntaba algo como que se podía vivir sin alterna o algo así. Pues hasta ahora hemos vivido sin continuo. Entonces, lo normal es que sigamos teniendo redes alternas, porque las redes alternas es donde están conectadas las grandes centrales. Entonces, la alterna no va a desaparecer, ni muchísimo menos. Y es mucho más barato transportar la electricidad en alterna que en continuo. Para determinados casos hay excepciones, pero normalmente va a ser así. Lo que sí es verdad es que por la aparición o por la extensión de la fotovoltaica, posiblemente, y en parte también la eólica, por los nuevos convertidores que incorpora, pues sí que se abre la posibilidad de utilizar distribución en continua, como se ha hecho, por ejemplo, en algunos experimentos como en la Smart City de Málaga, por ejemplo. Finalmente, respecto al controvertido tema de hasta qué punto es o no social el tema del road charging. Desde luego, el tema, como decías, es controvertido, y yo la verdad es que no tengo una posición clara al respecto. Por una parte, es verdad que puede parecer que lo que se favorece es que vayan determinadas clases sociales hagan uso de la carretera. Por otra parte, la literatura, yo he llegado a leer que es un tema muy social, porque los que viven dentro de las ciudades, en los centros de las ciudades, son los que más van a tener que pagar, porque van a pagar todos los días, mientras que el resto de la gente que ahora está penalizada para entrar en la ciudad con los atascos, el día que van no los van a tener. También es verdad que de alguna manera el coste lo estamos pagando. O sea, el modelo
es válido, desde mi punto de vista, es válido en la medida que el coste ya se está pagando en base al combustible que quemamos, y en base a los impuestos que van sobre los combustibles que estamos quemando en los atascos. Con lo cual, de alguna manera, ya lo estamos quemando. En cualquiera de los casos, como todo esto es una herramienta que puede ser bien utilizada o mal utilizada por los políticos. Si se elimina un impuesto que ya se está pagando con bajando el impuesto de los combustibles para, de alguna manera, hacer un impuesto variable en base al uso, no me parece descabellado. Si es un impuesto añadido, efectivamente estás llevando el transporte a determinadas clases. Hacer un impuesto variable en la medida en la que el coste es variable, a priori no tiene por qué ser malo, en la medida de que ayuda a generar incentivos que nos ayudan a todos a mejorar el uso de las infraestructuras comunes. Muy bien. Bueno, en esta misma línea, por complementar, efectivamente el tema de aceptabilidad de los sistemas de pricing es uno de los temas bastante estudiados en la literatura, ¿no? Y casi siempre la fórmula que se aplica es cuando tú aplicas una medida de pricing, en paralelo aplicas una medida en los modos alternativos. Es decir, parte del, por ejemplo, en el caso de Londres, 1/3 del dinero que se recauda con el congestion charging se dedica a la mejora del transporte público. De hecho, como se ha dicho, el transporte público ha crecido un 15%, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas personas que no pueden pagar el coche le ofreces una alternativa y ahorran dinero mucho más porque es más barato el transporte público. También se hizo, por ejemplo, en el caso de Londres, un desarrollo del sistema de bicicletas en Londres. Se aprovechó este congestion charging para financiar y para establecer la red de bicicletas, ¿no? Y luego está lo que tú dices. La reducción de costes individuales debería ser del orden del sobrecoste que te supone, porque tú gastas menos en gasolinas y no hay atasco, ¿no? Entonces ese ahorro, digamos, lo que hace es internalizarlo a través del pricing. Muy bien, bueno, pues acabamos entonces. Interesantísimos los temas, todos se tratan en el máster de City Sciences, o sea que eso promete mucho. Deciros dos cosas. Una, que la jornada y las presentaciones quedan colgadas en la página web del Instituto. Imagino que en las páginas del Comité de Sociedad y la Información, creo, si no en las del Instituto en su conjunto. Y segundo, que quería deciros es que el miércoles, en la próxima jornada, la tercera del ciclo, no es el jueves, sino que es el miércoles. No sé que os equivoquéis. Han sido 2 jueves y la siguiente es un miércoles, ¿vale? Y dicho esto, pues ahí fuera he preparado una copa para que todos sigamos hablando de esto y haciéndole preguntas a los ponentes, todas las que queráis. Muchas gracias.